Hola chicos, buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo van? Vamos a seguir o dar continuidad a la videoclase. Esta ocasión, bueno, la última clase estuvimos hablando de las invasiones. Me di cuenta que los videos que les mandé no se pueden abrir. Sin embargo, bueno, solo era como para complementar la línea del tiempo, la clase. Igual, se hablaba sobre las invasiones extranjeras, ¿no? Que ya es un tema que ya trabajamos. Solo era para reforzarlo. Desafortunadamente esos videos no se pudieron abrir. No sé por qué. Yo los pude ver primero muy bien. Y ya después ni siquiera yo los puedo ver, ¿no? Pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con lo mismo, con el México independiente, que es la Guerra de Reforma. Aquí les pongo la fecha en las que podemos ubicar, en la que se ubica este acontecimiento histórico. Y bueno, me gustaría empezar haciendo una reflexión con lo que hemos visto hasta ahora de los años que llevamos de México independiente. Como hemos visto, son de demasiada inestabilidad. Ya vimos económica, social y política, ¿no? En términos políticos, hemos visto que México no solo va a enfrentar invasiones extranjeras, sino que además va a haber una división dentro de su sociedad respecto a qué forma de gobierno se debía de implementar para el México independiente, ¿no? En las videoclases que di las primeras veces hablábamos de que algunos querían una república, otros querían una monarquía, en algún momento quisieron un imperio y también hablábamos de que habían unos que eran más liberales, que querían igual la república, que no hubiera proteccionismo en el comercio, libertad de expresión, etcétera. Y que habían otros que eran más conservadores, que más bien que eran conservadores, o se denominaron conservadores porque querían mantener el viejo régimen, es decir, una monarquía que viniera de Europa, querían que se mantuviera la relación entre la iglesia y el Estado, etcétera. Entonces, pues en realidad fue una situación durante la primera mitad del siglo XIX. Fue una situación, digamos, caótica para el país porque no había una sola forma de gobierno que durara más de 6 años, bueno, perdón, más de 4 años una sola persona en el poder, ¿no? Ahora, esto se va a ver reflejado, evidentemente, ya haciendo un repaso rápido, ya vimos el imperialismo, perdón, el imperio, que fue el primer imperio que tuvimos, luego de la independencia, luego hablábamos de que había un federalismo, ya explicamos qué es federalismo y qué es centralismo, yo doy por entendido que ya saben de lo que estoy hablando. Federalismo, después llegó otra vez el centralismo de la mano con Santana en 1835, que se acuerdan les había comentado que el centralismo llegó para quedarse 11 años en el poder. Este centralismo o en la época del centralismo, va a ocurrir la pérdida del territorio mexicano a manos de Estados Unidos. Esto significó un gran fracaso para el centralismo y por tanto perdieron credibilidad y se instaura el federalismo de nuevo en 1846. Sin embargo, el federalismo va a enfrentarse a oposición, a revueltas, a inestabilidad, como les digo, que es la característica del siglo XIX, la inestabilidad, y va a retornar otra vez el centralismo después de haber pasado este acontecimiento que los quitaron del poder, llega el federalismo, vuelve el centralismo en 1853 y va a llegar de la mano de la presidencia una vez más de Antonio López de Santana. Esta era la 11ª vez que Santana llegaba al poder como presidente y en este momento Santana establece una presidencia que se va a tornar bastante, digamos, represiva. Se va a nombrar Alteza Serenísima, va a cometer una serie un poco de excesos, ya
de cobrar impuestos por cuántas ventanas, por si tenías puertas, por si tenías mascotas, y con una postura bastante conservadora en el sentido de no libertad de expresión, quería una relación cercana entre iglesia y Estado, etcétera. Evidentemente, esto va a tener una oposición por parte de el ala liberal de los políticos mexicanos, y los liberales se van a rebelar a la 11ª presidencia de Antonio López de Santana con el plan de Ayutla. El plan de Ayutla va a triunfar y van a retornar, o va a retornar el federalismo con los gobiernos de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. ¿Por qué hice este esquema así súper rápido? Es para que se den cuenta un poco cómo en menos de, ¿qué les gusta? 15 años, en realidad pasábamos de un gobierno o un tipo de gobierno a otro. Imagínense ustedes, la presidencia actual dura 6 años, me parece, ¿no? En esos 6 años, pues no siempre se pueden aplicar todas las estrategias que en algún punto un gobierno se ha dispuesto a trabajar, ¿no? Entonces, imagínense en este caso, ¿no? Que estamos hablando que son dos formas de interpretar la realidad y de querer organizar el mundo de manera totalmente distinta. Y primero llega uno al poder, luego se va, luego vuelve al poder y luego se va y luego regresa. Esto provocó muchísima inestabilidad en el país, ¿no? Muchísima. Bien, bueno, antes, entonces nos quedamos que vuelve el federalismo de la mano de Juana Álvarez e Ignacio Comonfort, todos estos parte de los liberales que se rebelaron en el plan de Ayutla contra López de Santana. En los gobiernos tanto de Juan Álvarez como de Ignacio Comonfort se van a promulgar una serie de leyes que van a ser conocidas como las primeras leyes de reforma. Estas leyes se dieron en estos dos gobiernos, tanto de Álvarez como de Comonfort, y van a tener los siguientes nombres. La Ley Juárez. Ley Juárez evidentemente hace referencia a Benito Juárez. Fue un abogado, un político, ya en esta época muy presente dentro del grupo liberal mexicano, del grupo político liberal mexicano, y muy inmiscuido en cuestiones de política, de derecho y de leyes. Entonces él va a proponer esta ley, se va, digamos, a promulgar principalmente en la presidencia de Juan N. Álvarez. Esta ley Juárez suprimió los fueros en materia civil del clero y el ejército. Recuerden, los fueros son estos privilegios son los privilegios de los que gozan los servidores públicos, bueno, en este caso como personas que tienen el poder, en el caso el ejército, o en ese caso, en ese momento la iglesia, es decir, tienen sus propios jueces. Los propios jueces son quienes los juzgan. Entonces, ellos pueden salir muy bien librados por ser juzgados por sus propios jueces, digamos que tienen ese privilegio. Entonces Juárez dice, no, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que responder ante la ley de la misma forma porque todos somos ciudadanos. No puede haber diferencias ni privilegios para un grupo en particular. También otra ley que se promulgó en estas dos presidencias fue la ley Fragua, la libertad de expresión en los medios impresos, emitida por José María Lafragua. Recuerden, venimos de un movimiento liberal con el plan de Ayutla que se rebela contra la dictadura de Antonio López de Santana, que estaba teniendo una actitud bastante reaccionaria, bastante conservadora, en donde no se permitía la crítica, donde no se permitía la oposición. Entonces, evidentemente, estos liberales van a emitir leyes que van a enarbolar precisamente esos supuestos por los que se estaban rebelando. Entonces, libertad de expresión es una muy importante. Seguimos con la ley Lerdo, fue expedida por Miguel Lerdo de Tejada. Ahí me equivoqué. Esto va separado. Luego me equivoqué. Ahí, un error de dedo.
Obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Recuerden, la iglesia era una institución con bastante poder y habían clérigos que eran dueños de grandes extensiones de tierras, de propiedades, acumulaban muchas riquezas. Y el ala política liberal decía que esas eran, digamos, bienes que no estaban generando ningún tipo de beneficio económico para la sociedad o para el crecimiento económico del país. Entonces decían, ellos tienen que vender porque al final ellos no tendrían por qué estar administrando bienes cuando se supone que su tarea no es esa, no es la de enriquecerse. Dicen, al final del día los sacerdotes son ciudadanos y ellos también tienen que acatar las órdenes del Estado. Fíjense, nosotros esto ya lo vemos muy normal, pero para la época era un temazo, porque estamos hablando de una sociedad súper súper católica, en donde sobre todo, por ejemplo, las comunidades indígenas respetan al cura, al papa, a su iglesia, a la parroquia que tienen muy cerca. La misma sociedad, una gran mayoría, es muy conservadora, tienen en la iglesia figuras de respeto, figuras de autoridad, y que unos liberales vengan a proponer que esta iglesia no se haga cargo más de asuntos que le competen al Estado y que además les tienen que quitar posesiones. En ese contexto, en esa época, para esta sociedad fue visto, digamos, como algo muy radical, demasiado extremo, ¿no? Tuvo mucha oposición este tipo de leyes. Otra de las leyes fue la ley Iglesias, prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales y diezmo a las clases populares, aquí me equivoqué otra vez. Fue expedida por José María Iglesias. Fíjense, igual el Estado dice, la iglesia no tiene por qué obtener beneficios económicos de los ciudadanos. No tiene por qué cobrar diezmos, o sea, el 10% de lo que ganaba cada ciudadano. No tiene por qué cobrar derechos por, no sé, las misas o porque les perdonaran los pecados, ¿no? Existe esta idea de que tú te podías ir a la iglesia y con una cierta cantidad de dinero el padre pues ahora sí que hacía un rezo por ti o qué sé yo, y pues iban perdonando tus pecados, ¿no? Y entonces la ley Iglesias dice eso no puede seguir pasando porque la ley, la justicia no puede seguir en manos de la iglesia, ¿no? Bueno, igualmente los liberales van a promover la ley orgánica del registro civil, es decir, antes, si te casabas, en esta época si te casabas, quien lo registraba, quien le daba validez, le daba reconocimiento, quien tenía todo lo administrativo y legal de ese procedimiento del casamiento, era la iglesia, no era el Estado. La ley de libertad de cultos también se va a expedir. Con Santa Ana se había establecido que solamente la religión católica sería la única reconocida en el territorio mexicano. Los liberales abogan por qué no, que se abra la libertad de cultos. Sin embargo, la mayoría de la sociedad mexicana era católica, ¿no? Y algo muy importante, la separación de asuntos entre la iglesia y el Estado. Es decir, la educación ya no tiene por qué ser administrada por la iglesia. Lo de los matrimonios, por ejemplo. Si un niño nacía, tampoco tenía un registro por parte del Estado. Era la iglesia, las parroquias, los que tenían el control de esto. Si alguien moría, por ejemplo, también, o sea, el Estado, o sea, las instituciones que trabajan para el Estado no intervenían. La iglesia era la que tenía el control de todo esto, de la educación, de la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Se estaba concentrado en las manos de la iglesia, ¿no? Y esto eran cuestiones que tenían que evidentemente hacerse cargo el Estado. Una vez que emiten lanzan estas leyes como propuesta, van a crear la Constitución de 1857. Primero van a organizar un Congreso Constituyente en 1856
de la que se va a derivar la Constitución de 1857. Esta Constitución va a ser comandada por Benito Juárez. Benito Juárez en este momento, les digo, era ya un personaje muy importante dentro de la política liberal mexicana y era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia en el gobierno de Comonfort. Ajá. Esta Constitución decía que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sustituiría en el poder al presidente si éste llegaba a faltar. Es decir, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento era el equivalente al vicepresidente. Entonces, si el presidente llegaba a faltar, asumía la presidencia de manera inmediata la vicepresidencia, que en este caso estaría a cargo de Benito Juárez. Ahora vamos a ver rápidamente características de la Constitución de 1857. Obviamente va a retomar los principios federales, va a establecer una república representativa, democrática y federal que va a proteger a los estados mexicanos. Ya sabemos que es representativa, democrática y federal, que es lo que tenemos actualmente. El gobierno federal fue dividido en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Recuerden, cada estado tenía o tiene su propio su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todos ellos deben de someterse a una ley general, que en este caso era la de 1857, actualmente es la Constitución de 1917. Luego, la vicepresidencia del país fue entregada al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era Benito Juárez, ya se los expliqué. Y el gobierno estaba obligado a proteger las garantías individuales de todos los ciudadanos mexicanos. Con garantías individuales me refiero a libertad de expresión, derecho a la propiedad privada. Esto es muy importante, chicos. ¿Por qué? Y lo van a leer en su libro con una pregunta que les voy a dejar al final. Los liberales dicen que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Así, todos. Esto de todos los ciudadanos son iguales ante la ley era algo un poco tramposo también. ¿En qué sentido? No solo en México existían los sacerdotes que eran muy adinerados o que tenían propiedades, ni los conservadores centralistas que también tenían una posición económica fuerte. La mayoría de la sociedad mexicana en realidad eran de escasos recursos, por utilizar un término muy contemporáneo, pero digamos que no vivían en la opulencia. La mayoría seguía teniendo problemas de carestía, de no educación, de discriminación, de racismo. ¿Por qué? Porque eran indígenas, porque eran castas, etc. Entonces, decir que todos somos iguales ante la ley es poner en un mismo nivel a un hombre adinerado que a un indígena. O sea, pues, entonces todos somos iguales. Eso suena muy bonito, pero a la hora de pagar impuestos, ¿quiénes creen que se van a ver afectados por esa supuesta igualdad? ¿Este de acá que tiene dinero con qué pagar esos impuestos? Evidentemente no. El que se va a ver afectado realmente va a ser el indígena. ¿Por qué? Porque él no tiene lo que él sí tiene para dar. De hecho, él no tiene nada, tiene que dar lo que no tiene. ¿Me explico? Entonces, esta idea de que de todos somos iguales afectó mucho a las comunidades indígenas y eso fue una falta de visión por parte de los liberales de ese momento. No, recuerden, se vanagloria el pasado indígena, pero el indígena de a pie, ese se olvida, se omite, y eso viene, ya lo habíamos visto, desde la Nueva España, continúa aquí en el siglo XIX y se mantiene hasta nuestros días. No sé si recuerdan que ya habíamos hecho esa reflexión. Entonces, decíamos, estos indígenas se van a ver afectados porque si todos somos iguales ante la ley, tú indígena también vas a tener que pagar impuestos, tú también vas a tener que, si no estás produciendo la tierra, tu propiedad, te la vamos a tener que quitar porque no está generando ninguna riqueza para la nación. Igual que los sacerdotes, nada más tienen bienes, posesiones, pero no las están produciendo, entonces hay que quitárselas y venderlas a gente o a personas, ciudadanos, que sí tengan la manera de producir. O, si no es a ciudadanos mexicanos, a extranjeros que puedan invertir en el país
para poder llevar al México al progreso. Y recuerden, pongo entre comillas, un poco con sarcasmo, porque estaban los liberales muy a la usanza de Estados Unidos, intentando llevar a México al progreso, al crecimiento económico, más no al desarrollo. Recuerden, el desarrollo económico quiere decir que toda esa abundancia le llegue a la mayor cantidad de personas, sobre todo a los más necesitados. Y de esto no habla el liberalismo en realidad. El liberalismo lo que dice es el Estado debe de procurar que los comerciantes, los burgueses, los liberales, las personas progresistas comercien, inviertan, para que México avance económicamente y en algún punto esa riqueza va a bajar a los más desprotegidos. Lo que hemos visto es que eso no pasa. En realidad, esa riqueza y esa abundancia siempre se queda hasta arriba, en unas pocas manos, y los de abajo siempre son los que se quedan básicamente con lo menos, con los desposeídos, cuando ellos son en realidad los que ponen mayor trabajo y mayor inversión en términos de trabajo y vida. Entonces, el gobierno en este momento está obligado a proteger las garantías individuales, libertad de expresión, derecho a la propiedad privada, todos somos iguales ante la ley, etcétera, ¿no? Y asimismo se proclamó la soberanía popular, la libertad y la igualdad entre ciudadanos, que es lo que les estoy comentando. Entonces, como les había comentado, la lucha por conformar un sistema moderno político que fuera acorde a las necesidades de la nación dividió al país en dos grupos, los liberales y los conservadores. Aquí hago un repaso rápido de qué son cada uno. Los liberales querían una monarquía, perdón, aquí me equivoqué, esto es al revés, aquí. Déjenme, de una vez lo corrijo. No sé por qué lo puse así. Ay. Ok, espérenme. Ok, entonces aquí está un poquito mal. Los liberales, en realidad lo que querían era una república. Y acá los conservadores querían una monarquía. Perfecto. Ahora sí, los liberales quieren que el país sea federalista, o la mayoría son federalistas, aunque no todos. Habían liberales, por ejemplo, que querían un país centralista, es decir, que el centro controlara a los demás estados. Sí querían, eso sí, todo, separación de la iglesia y el estado. Libertad de culto, el liberalismo económico, que ya dijimos, derecho a la propiedad privada, igualdad entre los ciudadanos y los no fueros. Digamos que de manera genérica eso es lo que representaba el grupo liberal mexicano. El lado de los conservadores, ya también lo dijimos, la monarquía ya lo explicamos, centralismo ya lo explicamos. Sí había una unión indisoluble entre iglesia y Estado, solo la religión católica, un proteccionismo. Aquí la diferencia entre el liberalismo económico y el centralismo es que los decían los conservadores y algunos liberales, fíjense, algunos liberales fueron centralistas, algunos liberales también fueron o tenían ideas proteccionistas, no todos, pero ellos decían es que no podemos permitir que, por ejemplo, vengan extranjeros a invertir en México o a nuestro país, porque van a empezar a competir, o vamos a competir de manera en desventaja con ellos, y eso era verdad, ¿no? O sea, puede venir a Estados Unidos a invertir acá, pero nuestra industria no está desarrollada, entonces ellos se pueden dar el lujo de dar más barato y competir con nosotros, y eso a la larga nos va a hacer dependientes de países extranjeros. Esto es algo muy, muy cierto. En realidad, eso del liberalismo, digamos que no lo sopesó. ¿Por qué? Porque pues al final querían seguir el modelo de progreso que en ese momento era la vanguardia.
Con la vanguardia me refiero que era el referente, el que todos querían seguir, que había sido considerado como el que sí había funcionado, que era el modelo estadounidense, ¿no? Y bueno, hablaban los conservadores evidentemente de privilegios para la iglesia y el ejército, ¿no? Okay, déjenme pongo ya la presentación. Okay. Ajá, esta Constitución de 1857 evidentemente va a tener una respuesta en contra, ¿no? ¿Por parte de quiénes? Principalmente por el ala conservadora. Esta ala conservadora va a estar comandada por Félix María Zuluaga y con este levantamiento a través del plan de Tacubaya es que se inicia propiamente la Guerra de Reforma o la Guerra de 3 años. Durante esta guerra, la oposición, rechazó la Constitución de 1857 y se levanta en armas, van a disolver el Congreso que creó la Constitución de 1857, van a obligar que Comonfort, que en ese momento era el presidente, renuncie y recuerden, como él era el presidente y ya no está, ¿quién asume la presidencia? El juez de la Suprema Corte de Justicia, que era Juárez. Ellos lo sabían, por tanto toman a Juárez preso. Juárez se declara presidente, más bien, lo declaran presidente por parte del ala conservadora. Juárez logra huir y se va a refugiar a Guadalajara, posteriormente a Veracruz, de tal suerte que durante la Guerra de Reforma, o de 3 años, porque eso fue lo que duró, teníamos dos presidentes. Uno en la Ciudad de México, que era Félix María Zuluaga, que era conservador, y uno que se fue a Veracruz, que era liberal. Y desde allá los dos estaban diciendo que eran los presidentes legítimos. Imagínense. O sea, tanto era el caos en la primera mitad del siglo XIX, ya un poquito para acá, hacia 1861, que llegó un punto en el que teníamos dos presidentes, nada más, ni nada menos. Y bueno, eso es lo que corresponde al tema de la Guerra de Reforma. Lo que van a hacer en este caso, sí necesito que tomen nota de este apunte. Necesito que me manden evidencia de este apunte. El viernes, sí o sí, el viernes. Y nada más les voy a dejar el apunte y una pregunta que quiero que respondan con base en el libro, en una página del libro, que también ya lo mencioné más o menos aquí en el video, ¿vale? Entonces, pues sigo pendiente de sus trabajos, chicos, chicas. Pues yo espero que estén muy bien, que se la estén pasando, digamos, un poco tranquilos y que todo esté muy bien por donde quiera que estén. Cualquier duda, cualquier cosa en lo que yo pueda ayudarles, pues acá estoy, ¿vale? Un beso, bye.